Continuamos con la lectura del libro Cartas a un joven novelista de Mario Vargas Llosa. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete, dale click a la campanita y no te pierdas ninguna de las lecturas de este libro. Vamos en el capítulo 7, Las mudas y el salto cualitativo. Querido amigo, tiene razón. A lo largo de esta correspondencia, mientras comentaba con usted los 3 puntos de vista que hay en toda novela, he usado varias veces la expresión las mudas para referirme a ciertos tránsitos que experimenta una narración, sin haberme detenido nunca a explicar con el detalle debido este recurso tan frecuente en las ficciones. Voy a hacerlo ahora, describiendo este procedimiento, uno de los más antiguos de que se valen los escribidores en la organización de sus historias. Una muda es toda alteración que experimenta cualquiera de los puntos de vista reseñados. Puede haber, pues, mudas espaciales, temporales o de nivel de realidad, según los cambios ocurran en esos 3 órdenes: el espacio, el tiempo y el plano de realidad. Es frecuente en la novela, sobre todo en la del siglo XX, que haya varios narradores. A veces varios narradores personajes, como en Mientras agonizo de Faulkner. A veces un narrador omnisciente y excéntrico a lo narrado, y uno o varios narradores personajes, como en el Ulises de Joyce. Pues bien, cada vez que cambia la perspectiva espacial del relato, porque el narrador se mueve de lugar, lo advertimos en el traslado de la persona gramatical de él a yo, de yo a él, u otras mudanzas. Tiene lugar una muda espacial. En ciertas novelas son numerosas y en otras escasas. Y si ello es útil o perjudicial, es algo que solo indican los resultados, el efecto que esas mudas tienen sobre el poder de persuasión de la historia, reforzándolo o socavándolo. Cuando las mudas espaciales son eficaces, consiguen dar una perspectiva variada, diversa, incluso esférica y totalizadora de una historia. Algo que determina esa ilusión de independencia del mundo real que ya vimos es la secreta aspiración de todo mundo ficticio. Si no lo son, el resultado puede ser la confusión. El lector se siente extraviado con esos saltos súbitos y arbitrarios de la perspectiva desde la cual se le cuenta la historia. Quizás menos frecuentes que en las espaciales sean las mudas temporales, esos movimientos del narrador en el tiempo de una historia, el que gracias a ellos se despliega ante nuestros ojos simultáneamente en el pasado, el presente o el futuro, consiguiendo también, si la técnica está bien aprovechada, una ilusión de totalidad cronológica, de autosuficiencia temporal para la historia. Hay escritores obsesionados con el tema del tiempo. Vimos algunos casos. Y ello se manifiesta no solo en los temas de sus novelas, también en la estructuración de unos sistemas cronológicos inusuales y a veces de gran complejidad. Un ejemplo entre mil, el de una novela inglesa que dio mucho que hablar en su momento, The White Hotel de D. M. Thomas. Esta novela narra una terrible matanza de judíos efectuada en Ucrania y tiene como delgada columna vertebral las confesiones que hace a su analista vienés, Sigmund Freud, la protagonista, la cantante Lisa Erdmann. La novela está dividida desde el punto de vista temporal en 3 partes que corresponden al pasado, presente y futuro de aquel escalofriante crimen colectivo, su cráter. Así pues, en ella, el punto de vista temporal experimenta 3 mudas: del pasado al presente, la matanza, y al futuro, de este hecho central de la historia. Ahora bien, esta última muda al futuro no es solo temporal, es también de nivel de realidad. La historia, que hasta entonces había transcurrido en un plano realista, histórico, objetivo, a partir de la matanza en el capítulo final, The Camp, muda a una realidad fantástica, a un plano puramente imaginario, un territorio espiritual inacible en el que habitan unos seres desasidos de carnalidad, sombras o fantasmas de las víctimas humanas de aquella matanza. En este caso, la muda temporal es también un salto cualitativo
que hace cambiar de esencia a la narración. Esta ha sido disparada gracias a esa muda de un mundo realista a uno puramente fantástico. Algo parecido ocurre en El lobo estepario de Hermann Hesse, cuando se le aparecen al narrador personaje los espíritus inmarcesibles de grandes creadores del pasado. Las mudas en el nivel de realidad son las que ofrecen mayores posibilidades a los escritores para organizar sus materiales narrativos de manera compleja y original. Con esto no subestimo las mudas en el espacio y el tiempo, cuyas posibilidades son, por razones obvias, más limitadas. Solo subrayo que, dados los incontables niveles de que consta la realidad, la posibilidad de mudas es también inmensa y los escritores de todos los tiempos han sabido sacar partido a este recurso tan versátil. Pero quizás antes de adentrarnos en el riquísimo territorio de las mudas, convenga hacer una distinción. Las mudas se diferencian de un lado por los puntos de vista que en ellas ocurren, espaciales, temporales y de nivel de realidad, y de otro por su carácter adjetivo o sustantivo, accidental o esencial. Un mero cambio temporal o espacial es importante, pero no renueva la sustancia de una historia, sea esta realista o fantástica. Sí la cambia, por el contrario, aquella muda que, como en el caso de The White Hotel, la novela sobre el Holocausto a la que acabo de referirme, transforma la naturaleza de la historia, desplazándola de un mundo objetivo, realista, a otro de pura fantasía. Las mudas que provocan este cataclismo ontológico, pues cambian el ser del orden narrativo, podemos llamarlas saltos cualitativos, prestándonos esta fórmula de la dialéctica hegeliana según la cual la acumulación cuantitativa provoca un salto de cualidad, como el agua que cuando hierve indefinidamente se transforma en vapor o si se enfría demasiado se vuelve hielo. Una transformación parecida experimenta una narración cuando en ella tiene lugar una de esas mudas radicales en el punto de vista de nivel de realidad que constituyen un salto cualitativo. Veamos algunos casos vistosos en el rico arsenal de la literatura contemporánea. Por ejemplo, en dos novelas contemporáneas escritas, una en Brasil y otra en Inglaterra, con un buen número de años de intervalo. Me refiero a Gran Desertado, Veredas de João Guimarães Rosa y a Orlando de Virginia Woolf. El súbito cambio de sexo del personaje principal de hombre a mujer en ambos casos provoca una mudanza cualitativa en el todo narrativo, moviendo a este de un plano que parecía hasta entonces realista a otro imaginario y aún fantástico. En ambos casos, la muda es un cráter, un hecho central del cuerpo narrativo, un episodio de máxima concentración de vivencias que contagia todo el entorno de un atributo que no parecía tener. No es el caso de la metamorfosis de Kafka, donde el hecho prodigioso, la transformación del pobre Gregorio Samsa en una horrible cucaracha, tiene lugar en la primera frase de la historia, lo que instala a esta desde el principio en lo fantástico. Estos son ejemplos de mudas súbitas y veloces, hechos instantáneos que por su carácter milagroso o extraordinario rasgan las coordenadas del mundo real y le añaden una dimensión nueva, un orden secreto y maravilloso que no obedece a las leyes, a las leyes racionales y físicas, sino a unas fuerzas oscuras, innatas, a las que solo es posible conocer y en algunos casos hasta gobernar, gracias a la mediación divina, la hechicería o magia. Pero en las novelas más célebres de Kafka, El castillo y El proceso, la muda es un procedimiento lento, sinuoso, discreto, que se produce a consecuencia de una acumulación o intensificación en el tiempo de un cierto estado de cosas, hasta que a causa de ello el mundo narrado se emancipa, diríamos, de la realidad objetiva, del realismo a la que simulaba imitar para mostrarse como una realidad otra, de signo diferente. El agrimensor anónimo del castillo, el misterioso señor K, intenta en repetidas oportunidades llegar hasta esa imponente construcción que preside la comarca donde ha venido a prestar servicios y donde se halla la autoridad suprema. Los obstáculos que encuentra son baladíes al principio,
Por un buen trecho de la historia, el lector tiene la sensación de estar sumergido en un mundo de minucioso realismo que parece duplicar el mundo real en lo que éste tiene de más cotidiano y rutinario. Pero a medida que la historia avanza y el desventurado señor K aparece cada vez más indefenso y vulnerable a merced de unos obstáculos que, vamos comprendiendo, no son casuales ni derivados de una mera inercia administrativa, sino las manifestaciones de una siniestra maquinaria secreta que controla las acciones humanas y destruye a los individuos, surge en nosotros, los lectores, junto con la angustia por esa impotencia en la que se debate la humanidad de la ficción, la conciencia de que el nivel de realidad en que ésta transcurre no es aquel objetivo histórico equivalente al de los lectores, sino una realidad de otra índole, simbólica o alegórica, o simplemente fantástica, de naturaleza imaginaria. Lo cual, por cierto, no quiere decir que esa realidad de la novela, por ser fantástica, deje de suministrarnos enseñanzas luminosas sobre el ser humano y nuestra propia realidad. La muda tiene lugar, pues, entre dos órdenes o niveles de realidad de una manera mucho más demorada y tortuosa que en Orlando o Grandes Desertao Veredas. Lo mismo ocurre en el proceso, donde el anónimo señor K se ve atrapado en el pesadillesco dédalo de un sistema policial y judicial que en un principio nos parece realista, una visión algo paranoica de la ineficiencia y absurdas a que conduce la excesiva burocratización de la justicia. Pero luego, en un momento dado, a raíz de esa acumulación e intensificación de episodios absurdos, vamos advirtiendo que, en verdad, por debajo del embrollo administrativo que priva de libertad al protagonista y va progresivamente destruyéndolo, existe algo más siniestro e inhumano, un sistema fatídico y de índole acaso metafísica, ante el cual desaparece el libre albedrío y la capacidad de reacción del ciudadano que usa y abusa de los individuos como el titiritero de las marionetas en su teatro. Un orden contra el que no es posible rebelarse, omnipotente, invisible e instalado en el meollo mismo de la condición humana. Simbólico, metafísico, fantástico, este nivel de realidad del proceso aparece también como en el castillo, de manera gradual, progresiva, sin que sea posible determinar el instante preciso en que la metamorfosis se produce. ¿No cree usted que lo mismo ocurre también en Moby Dick? Esa cacería interminable por los mares del mundo, de esa ballena blanca que por su ausencia misma adquiere una aureola legendaria, diabólica de animal mítico. ¿No piensa usted que experimenta también una muda o salto cualitativo que va transformando la novela tan realista al principio en una historia de estirpe imaginaria, simbólica, alegórica, metafísica o simplemente fantástica? A estas alturas tendrá usted la cabeza llena de mudas y saltos cualitativos memorables en sus novelas favoritas. En efecto, este es un recurso muy utilizado por los escritores de todos los tiempos y sobre todo en las ficciones de tipo fantástico. Recordemos algunas de esas mudas que quedan vívidas en la memoria como símbolo del placer que nos produjo aquella lectura. Ya sé, apuesto que adiviné. Comala. ¿No es esa aldea mexicana el primer nombre que se le vino a la memoria en relación con las mudas? Una asociación justificadísima, pues es difícil que quien haya leído Pedro Páramo de Juan Rulfo olvide nunca la impresión que le causa descubrir, ya bien avanzado el libro, que todos los personajes de aquella historia están muertos y que la comala de la ficción no pertenece a la realidad, no, por lo menos, a aquella donde vivimos los lectores. Ay, ladra mi perrito, esperen un momento. Continuamos. Em, Venía diciendo que eh, en aquella historia están muertos y que la comala de la ficción no pertenece a la realidad, no por lo menos aquella donde vivimos los lectores, sino a otra, literaria, donde los muertos en vez de desaparecer siguen viviendo. Esta es una de las mudas de tipo radical, las de salto cualitativo, más eficaces de la literatura latinoamericana contemporánea. La maestría con que se lleva a cabo es tal
que si usted se pone a tratar de establecer en el espacio o en el tiempo de la historia, cuando ocurre, se verá ante un verdadero dilema, porque no hay un episodio preciso, un hecho y un momento donde y cuándo la muda tiene lugar. Ocurre a pocos, gradualmente, a través de insinuaciones, vagos indicios, huellas desvaídas que apenas retienen nuestra atención cuando nos damos con ellas. Solo más tarde, retroactivamente, la secuencia de pistas y la acumulación de hechos sospechosos y de incongruencias nos permite tomar conciencia de que Comala no es un pueblo de seres vivos, sino de fantasmas. Pero tal vez sería bueno pasar a otras mudas literarias menos macabras que esta de Rulfo. La más simpática, alegre y divertida que se me viene a la memoria es la de La carta a una señorita en París de Julio Cortázar. Allí hay también una estupenda muda de nivel de realidad cuando el narrador personaje, autor de la carta del título, nos hace saber que tiene la incómoda costumbre de vomitar conejitos. He aquí un formidable salto cualitativo de esa amena historia que, sin embargo, podría tener un final bastante trágico si, abrumado por esa segregación de conejitos, su protagonista termina suicidándose al final del relato, como lo insinúan las últimas frases de la carta. Este es un procedimiento muy usado por Cortázar en sus cuentos y novelas. Se valía de él para trastornar esencialmente la naturaleza de su mundo inventado, haciéndolo pasar por de una realidad un poco cotidiana, sencilla, hecha de cosas predecibles, banales, rutinarias, a otra de carácter fantástico, donde suceden cosas extraordinarias, como esos conejitos que vomita una garganta humana y en la que a veces ronda la violencia. Estoy seguro que usted ha leído Las Ménades, otro de los grandes relatos de Cortázar, donde en este caso, de manera progresiva, por acumulación numérica, se produce una transformación anímica del mundo narrado. Aquello que parece un inofensivo concierto en el Teatro Corona genera al principio un entusiasmo más bien excesivo del público ante la performance de los músicos y por fin degenera en una verdadera explosión de violencia salvaje, instintiva, incomprensible y animal en un linchamiento colectivo o guerra sin cuartel. Al final de esa inesperada hecatombe nos quedamos desconcertados, preguntándonos si todo aquello en verdad ha ocurrido, si ha sido una horrenda pesadilla o si esa absurda ocurrencia ha tenido lugar en otro mundo, armado con una insólita mezcla de fantasía, terrores recónditos y oscuros, instintos del espíritu humano. Cortázar es uno de los escritores que mejor supo utilizar este recurso de las mudas graduales o súbitas de espacio, tiempo y nivel de realidad. Y a ello se debe en buena parte el perfil inconfundible de su mundo, en el que se alían de manera inseparable la poesía y la imaginación, un sentido infalible de lo que los surrealistas llamaban lo maravilloso cotidiano y una prosa fluida y limpia, sin el menor amaneramiento, cuya aparente sencillez y oralidad disimulaban en verdad una compleja problemática y una gran audacia inventiva. Y puesto a recordar por asociación de ideas algunas mudas literarias que se me han quedado en la memoria, no puedo dejar de citar aquella que ocurre, es uno de los cráteres de la novela, en Muerte a Crédito, de Céline, un autor por el que no tengo ninguna simpatía personal, más bien una clara antipatía y repugnancia por su racismo y antisemitismo, que escribió sin embargo dos grandes novelas. La otra es El viaje al final de la noche. En Muerte a Crédito hay un episodio inolvidable, el cruce del Canal de la Mancha que lleva a cabo el protagonista en un ferry repleto de pasajeros. El mar está picado y con el movimiento que las aguas imponen al barquito, todo el mundo a bordo, tribulación y pasajeros, se marea. Y por supuesto, muy dentro de ese clima de sordidez y truculencia que fascinaba a Celine, todo el mundo comienza a vomitar. Hasta aquí estamos en un mundo naturalista de una tremenda vulgaridad y pequeñez de vida y de costumbres, pero con los pies bien hundidos en la realidad objetiva. Sin embargo, ese vómito que literalmente cae sobre nosotros, los lectores, embarrándonos con todas las porquerías y execrencias imaginables expulsadas de esos organismos, ese vómito va, por la lentitud y eficacia de la descripción,
despegando del realismo y convirtiéndose en algo esperpéntico, apocalíptico, con lo que en un momento dado, ya no solo ese puñado de hombres y mujeres mareados, sino el universo humano parece estar botando las entrañas. Gracias a esa muda de historia, la historia cambia de nivel de realidad. Alcanza una categoría visionaria y simbólica, incluso fantástica, y todo el contorno queda contagiado por la extraordinaria mudanza. Podríamos seguir indefinidamente desarrollando este tema de las mudas, pero sería llover sobre mojado, pues los ejemplos citados ilustran de sobra la manera en que funciona el procedimiento, con sus distintas variantes y los efectos que tiene en la novela. Quizás valga la pena insistir en algo que no me he cansado de decirle desde mi primera carta. La muda, por sí misma, nada prejuzga ni indica, y su éxito o fracaso respecto del poder de persuasión depende en cada caso de la manera concreta en que un narrador la utiliza dentro de una historia específica. El mismo procedimiento puede funcionar potenciando el poder de persuasión de una novela o destruyéndolo. Para terminar, me gustaría recordarle una teoría sobre la literatura fantástica que desarrolló un gran crítico y ensayista belga-francés, Roger Caillois, en el prólogo de su antología de la literatura fantástica. Según él, la verdadera literatura fantástica no es la deliberada, aquella que nace por un acto lúcido de su autor que ha decidido escribir una historia de carácter fantástico. Para Calois, la verdadera literatura fantástica es aquella donde el hecho extraordinario, prodigioso, fabuloso, racionalmente explicable, se produce de manera espontánea, sin la premeditación e incluso sin que el propio autor lo advierta. Es decir, aquellas ficciones donde lo fantástico comparece, diríamos, motu propio. En otras palabras, esas ficciones no cuentan historias fantásticas. Ellas mismas son fantásticas. Es una teoría muy discutible, sin duda, pero original y multicolor, y una buena manera de terminar esta reflexión sobre las mudas, una de cuyas versiones sería, si Caloa no fantasea demasiado, la de la muda autogenerada que con total prescindencia del autor tomaría posesión de un texto y lo encaminaría por una dirección que aquel no pudo prever. Un fuerte abrazo. Hasta aquí entonces el capítulo 7. Vamos a continuar la próxima, perdón, el capítulo 8. Vamos a continuar entonces con el capítulo 9 llamado La Caja China. Si no te has suscrito, hazlo. Espero que me sigas acompañando. Ya falta muy poco para terminar. Creo que solamente 1 o 2 capítulos, así que espero verte de nuevo por acá en mi canal. Un abrazo y adiós.